Hola, buen día a todos. A nombre de SEBEM y la CISEC le damos la bienvenida a esta conferencia titulada ¿Cómo evitar ser víctima de la delincuencia como efecto de la contingencia actual? Para impartir el tema está con nosotros Eliud Velázquez Prado, coordinador regional de la Subsecretaría de Prevención de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Hola, buenos días, Eliud. Muy buenos días, Rocío. Antes de comenzar, les voy a explicar la dinámica de la sesión. La primera parte es la exposición de los temas y posteriormente tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Ustedes pueden preguntar por el chat y nosotros concentraremos y daremos lectura a sus preguntas para que todas sean contestadas oportunamente. Bueno, muchas gracias. Comenzamos. Gracias, muy buenos días. Bueno, muy bien, buenos días a todos. Eh, Bien, el tema que nos ponen el día de hoy en la mesa es cómo evitar ser víctima de la delincuencia como efecto de la contingencia actual. Dado que el delito nosotros lo podemos ver en nuestras empresas como algo que se da continuamente derivada de cualquier situación, pero en este momento nosotros vamos a tener particularidades dentro de este elemento como es esta contingencia. Al momento que vamos a tener nosotros esta contingencia, vamos a nosotros analizar una serie de casos, de factores de riesgo que van a poner a nuestra empresa en vulnerabilidad, dado que ya algunas las tienen, otros van a ser acrecentadas. ¿Cuáles nosotros vamos a tener que observar? Bueno, vamos a tener que empezar a recordar un poquito, ¿no? Empezar a ver qué sucedía, algunos que podemos recordar, qué sucedía en el 2009 con el brote de la influenza H1N1. Si nosotros recordamos, en aquel tiempo existió una situación similar a esta parte donde existía un punto de que algunas empresas dejaban de trabajar, algunas empresas cerraban sus puertas y otras quedaban en cuestiones de vulnerabilidad. Lo que más nos preocupa es qué va a pasar con mi empresa en temas de delitos. ¿Qué va a pasar con mi empresa si el día de mañana yo no voy a estar ahí, mis colaboradores no van a estar ahí? Bueno, esto tiene muchos matices y estos matices, como les comento, son similares a los ocurridos en 2009. Tenemos que estar muy atentos a las falsas noticias, a los blogs amarillistas, porque de repente nosotros somos muy dados a buscar información dentro de Internet. Los blogs amarillistas de esto pasa en alguna ciudad del continente americano, esto pasó en Italia, esto pasó en China, esto me va a pasar a mí. Bueno, por eso son las medidas preventivas que nosotros tenemos que tener, sobre todo, ¿ok? Ver cuáles son los factores de vulnerabilidad de mi empresa. Si nosotros hiciéramos un decálogo ahorita, 10 puntos importantes de qué puedo hacer para no tener un robo en mi empresa, pues lamentablemente ese decálogo puede ser que para tu empresa no funcione, dado que los factores situacionales, los factores de entorno en tu empresa son diferentes a los de otra empresa. Dado que aquí, en esta plática del día de hoy, estamos siendo organizados por la Cámara de la Industria del Calzado, quizás todos tenemos los mismos factores, pero bueno, lo que es importante ver es qué elementos básicos de seguridad debo de contar yo en la empresa. Dentro de mi empresa tengo que tener ciertos elementos. Una de ellas es la iluminación. Vamos a ver más adelante por qué la iluminación es importante y también el contacto que tengas con la gente que está alrededor de tu empresa. Eso es muy importante ahorita porque un factor de vulnerabilidad o de riesgo que vamos a tener ahorita es la poca afluencia de personas. Y eso, bueno, obviamente a algunas personas les puede parecer una oportunidad. Otra de ellos son las barreras. El sistema de barreras. ¿Qué tantas barreras tiene mi empresa? Y hablando en barreras, puedo hablar de la puerta de entrada, el portón de la entrada, dos portones antes del acceso principal. ¿Cuántas barreras? Porque entre más barreras tengas, más fácil, más difícil es para ellos el cometer un delito. Después, vamos a tener que observar los sistemas de detección de intrusos. Esto es algo que es muy generalizado, ¿eh? Lo estamos viendo de manera generalizada. Vamos a hablar de las entradas y físicas, así como los controles de acceso.
Los sistemas de videovigilancia es importante si mi empresa cuenta con un sistema de videovigilancia remota. En este momento van a cobrar mucha importancia a esos elementos electrónicos de seguridad, como lo son las cámaras remotas de videovigilancia. Algo que me permite a mí de manera remota poder vigilar qué sucede dentro y fuera del entorno de mi empresa. Las alarmas y comunicaciones van a jugar un papel importantísimo en este periodo de contingencia también. Y por último, las políticas y procedimientos de seguridad que mi empresa tenga. Es importante que mi empresa cuente con políticas y procedimientos de seguridad para que esto pueda surtir un efecto. También es importante que ahora toda esta información anterior que vimos la bajemos ahora a qué factores de riesgo tengo yo, pero ante la contingencia actual. Vuelvo a la que les comentaba al inicio, calles con poca afluencia de personal. Vamos a tener muchas calles vacías. Nosotros aquí en León, Guanajuato, nos hemos dado cuenta ya de algunas calles vacías. En el centro nos hemos dado cuenta que a partir del día de hoy la afluencia de personas va a disminuir y en algunas de mis empresas, en algunos de mis locales, puede ser que tenga que tomar ya la decisión de cerrar y la afluencia de personas va a disminuir. Eso va a constatar un factor de riesgo sumamente importante. Los negocios cerrados y solitarios que se suman a las calles con poca afluencia, si nos fijamos, ya estamos cerrando lo que podría ser un triángulo del delito, que es una oportunidad y un factor no cuidado. Empezamos a ver que esto empieza a cobrar una parte de propiciar el delito para las personas. Es donde nosotros tenemos que cobrar sentido y comenzar a ver qué podemos nosotros hacer. La desinformación sobre el tema también es algo que suma al factor de riesgo ante esta contingencia. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas toman como punto de información lo que se comparte en redes sociales, lo que se comparte en internet, dejando de lado las redes sociales como empresas establecidas, gobiernos, así como la parte de seguridad pública. Otro de los puntos importantes de que vamos a pasar al manejo del e-commerce. Algunas de las empresas ya manejaban o empezaban a dar un poquito de pasos en lo que es el e-commerce o el comercio electrónico, dado que esta contingencia nos hace incursionar en este nuevo mundo. Pero bueno, este nuevo mundo a nosotros nos va a traer también ciertos riesgos de manera electrónica. En algunas pláticas que hemos dado en CISEG, hemos sido enfáticos en la necesidad de mantener protocolos de seguridad informática, que tu empresa tenga los protocolos mínimos de cuidado de información, dado que puede ser también un factor de vulnerabilidad. Aquí le vamos a sumar más adelante lo que es el llamado home office, donde las personas o los colaboradores de mi empresa van a comenzar a hacer un trabajo fuera de, pero es importante checar y ver de dónde se conectan, con qué equipo se conectan y a qué se conectan, porque eso puede ser un factor de riesgo y de vulnerabilidad en la parte del e-commerce. En algunas empresas, lo veíamos, no existe vigilancia remota, por lo tanto esto hace que mi empresa vuelva a tener un factor de vulnerabilidad. Es como dejar nuestra casa, cada que nos vamos de vacaciones, dejamos nuestra casa sola y aun cuando no lo pensemos, en algún momento de esa estadía vacacional pensamos, ¿qué está sucediendo con mi casa? ¿Estará bien? ¿La persona que la dejé encargada la cuidará bien? Por eso la vigilancia remota va a cobrar una importancia relevante ahorita en el tema de seguridad. Cuando no hay poca comunicación en tu entorno, aun cuando existe una vigilancia remota, esto vuelve a generar un eslabón débil. La poca comunicación con tu entorno nos referimos a la prevención comunitaria. Cuando tú generas elementos de prevención con tu comunidad. Hablemos un poquito de la Avenida de la Luz o hablemos un poquito de la Miguel Alemán. Las personas que trabajan en la Miguel Alemán o trabajan en la central camionera, si cierran sus locales, mucha gente de esta no tiene un contacto con su entorno. Tenían un contacto con los locales próximos. Pero ¿qué pasa con la empresa? ¿Qué pasa con el hotel de enfrente? ¿Qué pasa con la casa de enfrente? ¿Qué pasa con la peletería de al lado? Necesito tener y generar las redes óptimas para poder tener comunicación en mi entorno y generar una vigilancia remota.
Y por último, hablamos solamente de factores. Algunas de las empresas no cuentan con políticas y procedimientos de seguridad. Hablemos de protocolos en cuanto a la atención de un delito, protocolos en cuanto al robo interno o externo, o un protocolo de qué hacer en esta situación. Esto es algo, si nosotros observamos, un círculo completo de factores de riesgo que podemos nosotros ver y visualizar. En base a estos factores es que nosotros tenemos que trabajar. Estos son los principales factores de riesgo que se van a presentar en esta contingencia. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, en este día, en este tiempo que nos permite la Cámara para poder hablar de estos factores, vamos a hablar un poquito de la prevención situacional, vamos a hablar un poquito de cómo se puede prevenir por medio de la elaboración de diagnósticos de mi propia empresa y también ver unas ciertas medidas de prevención en cuanto a esta contingencia. Es importante que no dejemos de lado ver que si algunas empresas tienen que seguir trabajando aún a pesar de la contingencia, pues bueno, tengo que mantener todavía mi factor de protección en cuanto a los visitantes, los inquilinos, los empleados, los proveedores de servicios o el personal que tenga en apoyo de seguridad. ¿Por qué? Si alguno de estos eslabones falla, es como romper la cadena total de seguridad. La seguridad no es algo que se provee, es algo que se construye. Esto es algo que nos hemos dado a la tarea de poder llevar a cada una de las pláticas, hacernos conscientes de que la seguridad se tiene que construir. Y al ser un constructo necesitamos sumar día a día tanto los eslabones, tanto los factores de protección para que esto se pueda llevar a cabo. Es importante que nosotros identifiquemos siempre el factor humano. Aun cuando hablamos del exterior, del interior, de las cámaras, la videovigilancia, los accesos, los portones, es importante que no dejemos de lado al factor humano. Los colaboradores de la empresa son un factor realmente importante para la prevención de cualquier tipo de delito, para la seguridad externa e interna en la empresa. Es importante que estas mismas empresas, y cuando hablamos de empresas un poco mayores que pueden contar con un servicio de seguridad privada, bueno, que los colaboradores tengan una relación y conozcan abiertamente a sus gestores de seguridad. Es importante que la seguridad se permee y se coordine en todas las áreas, desde recursos humanos, en mi área de montado, en mi área de descarga, en mi área de abrillado, en cualquier área yo tengo que mantener la seguridad uniforme. Pues bien, dentro del sector empresarial vamos a ver nosotros que vamos a tener que hacer esto un poquito más práctico, y si lo vamos a hacer un poco más práctico, lo vamos a generar en tres generalidades: la protección a las instalaciones, la protección a mi personal y la seguridad lógica de la empresa, aunado a lo que hablábamos del e-commerce. Si se fijan, aquí ya estamos nosotros cerrando un poco lo que era esta gama tan amplia de factores de riesgo, los elementos que tengo que generar, ya lo vamos cerrando a qué es lo que yo tengo que poner más atención en mi empresa: a la protección de las instalaciones, del personal y la seguridad lógica. ¿Pero a qué me refiero con todo esto? Bueno, vamos a hablar un poquito principalmente de la protección a las instalaciones. ¿Qué puedo hacer? ¿O qué es la protección a las instalaciones? Bueno, debe estar encaminada a disminuir el riesgo contra robo, sabotaje, asalto, intrusión, lo que viene siendo la vulnerabilidad física de mi empresa. Cualquier elemento que pueda vulnerar el elemento físico tiene que entrar dentro de la protección de las instalaciones. ¿Cómo las podemos clasificar? Bueno, la infraestructura en general, entradas, salidas, oficinas, los laboratorios, aquellas empresas de calzado que tengan su laboratorio, los elementos de cómputo, las áreas de montado, áreas generales de embarque, así como las bodegas. Todo eso constituye el elemento de instalación. Cuando hablamos del elemento del personal, nos referimos a la protección del personal, cuando va encaminada a la reducción de los riesgos que estos pueden tener, tanto dentro como fuera de la empresa. Asaltos, robo hormiga, robo interno,
cualquier situación que pueda poner en riesgo su seguridad. Dentro de esto vemos las medidas generales de autocuidado que se deben de conocer, las políticas de prevención de la empresa, la vinculación con seguridad pública municipal y estatal, así como los protocolos ante la comisión de delitos dentro y fuera de la empresa. ¿Qué pasa cuando todos estos elementos no se conjugan, no trabajan muy bien? Vamos a ver ahorita, después de esta diapositiva, dos videos que son asaltos a tiendas de venta de calzado, donde, ¿qué es lo que falla? La coordinación entre la protección, entre los elementos de protección física, la vigilancia y la colaboración de los empleados. Vamos a cerrar con la seguridad lógica de la empresa, que no es otra cosa más que el conjunto de procesos destinados a garantizar la seguridad del uso de los sistemas y de la información de la empresa. Cuando hablamos de esto, se persiguen dos objetivos importantes: garantizar que los programas, archivos y datos son utilizados mediante procedimientos correctos y seguros, y restringir el acceso a archivos programados por parte de usuarios no autorizados. Esto es lo que podemos ver vulnerado al momento de generar el trabajo en casa. ¿Por qué? Dado que el usuario va a conectar alguna red local para poder acceder a la red empresarial. Dado que las redes locales o redes de hogar no son tan seguras, pueden ser un punto de acceso para poder apoderarse de algunos archivos, programas o de documentos que tenga la empresa. Bien, vamos a ver el primer video hablando un poquito de lo que veíamos sobre los factores de vulnerabilidad. Uno de ellos es la parte de los elementos solitarios de las calles que vamos a tener a continuación. Los vamos a afrontar en los próximos 15, 21 días. Vamos a afrontar un fenómeno realmente complicado, porque cada vez la gente, las personas van a poder observar que el tema de contingencia de salud es algo serio y algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Por lo tanto, la poca afluencia de personas en la calle va a ir aumentando hasta llegar a un punto solitario. Si nosotros tenemos que abrir nuestro local, tenemos que abrir nuestra empresa, pues es importante que nosotros veamos qué mecanismos de seguridad voy a tener para no afrontarme a esta situación. Bien, si nosotros vemos ahí, es ejemplificado lo que hablábamos. Aunque es un puesto de licuados, nosotros podemos ver que no hay nadie que auxilie a la persona, no hay nadie que nadie que pueda impedir esta situación, a lo que hace vulnerable a la persona sobre quien se cometió el delito. Bien, vamos a ver el siguiente. Y esto es para tener cuidado de que todos tenemos que tener un elemento de participación en la seguridad. Bien, si nosotros vemos, alguien podría comentarme y decir, bueno, pero es que existe una cámara de videovigilancia. Pues sí, aun cuando existe una cámara de videovigilancia,
este no es todo el factor que nosotros necesitamos. Si te fijas, si no hay una vigilancia por parte de los colaboradores, si no hay una participación en qué vamos a hacer cuando se llene, qué vamos a hacer cuando se ausente la gente, nos convertimos, en un factor de vulnerabilidad grandísimo. Es importante, ya que vimos estos videos, ahora hablemos de algo que se denomina triángulo del delito. El triángulo del delito nos marca 3 elementos importantes que favorecen a que se pueda llevar a cabo un delito. ¿Para qué es importante este triángulo? Bueno, para que yo pueda en mi empresa identificar qué tanto de estos puntos del triángulo favorezco yo en mi empresa o local. Primeramente, el autor motivado. Estas personas analizan el esfuerzo que tienen que imponer o poner para poder realizar este delito bajo el riesgo y la recompensa. Entonces, si yo analizo que el esfuerzo es mínimo, el riesgo es poco y la recompensa es alta, pues tenemos al primer punto del triángulo, que es un autor motivado. Si a esto le sumamos un espacio urbano propicio, de lo que hablábamos ahorita, que ahorita en estos tiempos vamos a tener un espacio urbano sumamente propicio. ¿Por qué? Porque lo volvemos a repetir, la ausencia de personas va a ser un factor importante. Si le sumamos la ausencia de vigilancia, algún tipo de naturaleza que pueda apoyar como árboles, arbustos que impiden la visibilidad, bueno, pues entonces ya tenemos el otro espacio del triángulo. Si nosotros sumamos ahora al último, que es un blanco accesible o una víctima distraída, sumamos y cerramos totalmente este triángulo del delito. Aquí es donde inicia nosotros nuestro primer elemento de saber qué puedo y qué tengo que hacer en este tema de prevención. Primeramente es identificar qué tanto soy yo vulnerable. Cuando nosotros observamos o pedimos a las autoridades que se dé un punto de prevención, la gran mayoría de nosotros observamos y queremos que se nos entregue un decálogo. ¿Qué tengo que hacer para protegerme? El punto es de que si este decálogo viene muy general, donde decimos, bueno, cuida tus entornos, genera vigilancia, nosotros empezamos a ver qué necesitamos. Prevención situacional. Necesitamos empezar a prevenir qué sucede en mi entorno, pero mi entorno, dejando de lado que seamos parte de una cámara donde posiblemente los factores o algunos de los factores son generalizados, no todos, dado que la parte situacional hace característico a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer dentro de la prevención situacional o para qué me sirve esta parte de la prevención situacional? Uno es reducir la oportunidad de la comisión del delito. ¿Por qué? Porque veíamos que dentro del triángulo el autor motivado es uno de los elementos principales para que se cometa el delito. Entonces, si yo puedo generar una oportunidad de delito mínima, estoy empezando a sumar a la prevención. Otro de ellos es incrementar al delincuente el riesgo, dentro de que veíamos que nosotros, el espacio urbano, era algo favorable para él. Bueno, necesito ver qué mecanismos van a él permitirle generar más, para él un factor más de trabajo para que se pueda llevar a cabo el delito. Y por último, reducir los beneficios que él pueda llevarse. Si yo dejo cajas o apilo cajas, pues entonces afuera de mi empresa, obviamente, él va a creer que esas cajas tienen algo y él va a creer que el beneficio que pueda tener es mayor. Algo importante dentro de este punto es generar un plan de prevención. Nosotros necesitamos generar un plan de prevención en cada una de nuestras empresas o locales o establecimientos. Primero, tenemos que pasar a un diagnóstico de vulnerabilidades situacionales. Esto parte de un documento que voy a dejar con la licenciada Rocío para que puedan ustedes tener. Es un documento muy simple, es un documento que me ayuda a mí a generar un checklist rápido y poder arrojarme una calificación de qué tan vulnerable puede ser mi establecimiento en un elemento situacional. Este checklist se los voy a dejar, es algo que ustedes pueden seguir y hacerlo rápidamente. Después, el diseño de acciones de prevención. Una vez que yo detecto que, bueno, a lo mejor mi nivel de vulnerabilidad sí es un poco alto,
tengo que diseñar acciones de prevención. ¿Con quién? Con mis encargados de seguridad o con toda la empresa, al grado de que no tenga yo a alguien en elementos de prevención o seguridad. Implementación de modificaciones. Una vez que ya veo que tengo algo que favorece, pues tengo que modificarlo. Y por último, seguir una evaluación. La gran mayoría de los planes de prevención fracasan porque nosotros manejamos una cultura de prevención baja. Si yo les comentara a ustedes en este momento, vemos que se comete un delito en una empresa y esa empresa no toma las medidas, al día siguiente, ¿quién toma esas medidas? Bueno, la gente que vio el delito dice, ok, esto fue vulnerable, comienzo a cambiar yo lo mío. Pero pasando el tiempo, ¿quién mantiene esos cambios? Muy pocos mantienen esos cambios. Por lo tanto, lo que se veía como una medida de prevención y podría ser una cultura de prevención, termina siendo solamente un bomberazo. Cuando yo veo que hay robo, pido y hago prevención. Cuando todo está calmado, dejo de. Y la gente que trabaja, la gente, y lo vamos a poner así, porque la gente que lo ve como un trabajo, el delinquir, ellos hacen todo lo necesario, así como lo estamos haciendo nosotros el día de hoy, de buscar estrategias de prevención. Ellos han buscado estrategias para vulnerar aquellos elementos empresariales. Una vez que la empresa tiene todos sus factores o sus elementos identificados, pues bueno, los puede organizar dentro de el primero, control del entorno, espacios físicos, colonias vecinas, calles vacías. ¿Cuáles son aquellos factores que él tiene que poner más atención? Controlar los accesos y salidas, personal, clientes, proveedores, vehículos, el control de producción, insumos para el producto, merma y salida de mercancía. Otro de ellos, de los elementos que te tienen que ver, es el control de vías de distribución, el control de entrega de mercancía y el control de movimiento de valores. Si se fijan, en la presentación nos marca una guía de todo lo que nosotros deberíamos de vigilar. Cuando hagamos un elemento o un plan de prevención, tenemos que tener esta secuencialidad, ver desde el entorno lo que hago, mi producción, los vías de distribución y a quién se le entrega, cuáles son los proveedores que me visitan y cómo muevo el dinero o cómo muevo los valores de mi empresa. Para ello, es importante que nosotros veamos cuáles son las etapas. Primeramente, la identificación y priorización de los activos. Necesitamos identificar y priorizar qué es lo más importante para mi empresa. ¿Cuáles son de estos elementos que vi en mi checklist? A lo mejor vi que tengo vulnerabilidades en las entradas, pero tengo que generar cuál es una prioridad para atender. Hay cosas que podemos hacer rápidamente, pero hay otras cosas que posiblemente no se puedan. Les voy a poner un ejemplo. A lo mejor en el checklist me dice que mi control de accesos tiene muchos obstructores de visibilidad. Hay algo que obstruye la visibilidad. Bueno, es algo que puedo mover rápidamente. Pero ¿qué tal si en el checklist me aparece que necesito o no cuento con videovigilancia? Bueno, pues eso es algo que requiere un presupuesto, requiere pasarlo a compras, requiere un proceso mayor. Por eso es importante priorizar qué puedo hacer y qué no puedo hacer a corto, mediano y largo plazo. Una vez que los identifico, comenzar a hacer una matriz de probabilidades. ¿Qué es lo más probable que podamos hacer? ¿Qué es lo que más me mitiga los riesgos? Es el tercer elemento. Y por último, empezar a la acción del trabajo. Dentro de este plan de prevención, que nosotros hablamos, es importante el observar los atributos especiales que favorecen la oportunidad del delito. Lo vuelvo a mencionar. Es importante que cada uno de nosotros identifique qué favorece el delito dentro de mi empresa. Para ser un poco más claro en este factor, no es lo mismo los factores favorables que existen en la Avenida La Luz a los que existen en la Miguel Alemán. Aun cuando la afluencia de personas y la afluencia vehicular sea la misma, los atributos especiales o los atributos de vulnerabilidad pueden ser diferentes. Por lo tanto, es importante, vuelvo a recalcar, que cada uno de nosotros haga esa conciencia. ¿En base a qué?
Al final de ahorita de la presentación les voy a proporcionar algunas medidas generales de autocuidado. ¿Cuáles de estas medidas generales de autocuidado toman mayor sentido conmigo? Eso depende del análisis de riesgo que hagas. Yo te puedo decir, bueno, priorizar el salir acompañado. Claro, obviamente tomando en cuenta que ahorita la contingencia no lo impide, pero imagínate que cuando pedimos y salen mis colaboradores, es salir colaboradores acompañados. Híjole, a lo mejor eso favorece para mí, pero para otra empresa le es complicado. Otro es identificar posibles lugares en los que se cometen determinados delitos. Esto va de la mano de la prevención situacional. Identificar en tu empresa cuáles son los puntos más débiles o más factibles de comisión del delito. En algunas empresas son las azoteas, en algunas otras las partes externas, en otras las bodegas, en otras la entrada, en otros las áreas de producción. ¿Cuál es? Y necesito identificar el lugar más viable para que se cometa el delito dentro de mi empresa. Y una vez que conozco este punto, es modificar directamente ese entorno. ¿Qué vamos a nosotros tener que generar? Bueno, el control de seguridad de acceso y salida. Porque a lo mejor algunos se preguntan, bueno, ¿a qué se refiere con control de seguridad de acceso y salida? Bueno, cada empresa tiene que generar un control de acceso y de salida. Pensemos en empresas de mediano a alto rango. Al momento de rango me refiero al aspecto del número de colaboradores que tiene. Pues obviamente empresas con altos número de colaboradores necesitarían generar un control de acceso más especializado. Necesitan saber quiénes entraron, tener una ruta de proveedores, tener una ruta de suministros, tener un control de acceso bien identificado, tener un control vigilado, monitorizado y por un punto de elementos que analice quiénes y cuántos entran. Esto me favorece a mí saber quiénes están entrando y quiénes están llegando a mi empresa. Controlo el acceso y la salida de quienes lo hacen. ¿Por qué? Voy a mostrarles un video de una empresa que no tiene este control. Abre su portón para la salida de un proveedor y así lo deja. Vamos a ver. Al fondo podemos observar una persona que ingresa sin tener el control de excesos. No hay quien se lo prohíba, no hay quien le pregunte, no hay quien haga algo con esa persona. Y termina siendo la persona que comete el delito. Es por eso que es importante que nosotros manejemos un control de accesos. No tanto por restringir el acceso o por saber más allá de quién entra y quién sale. Es para poder generar la prevención y la seguridad a las personas que ingresan o están dentro de mi empresa. Si ustedes se fijan, la misma persona que ingresa en el segundo, 25, ahí lo voy a recorrer, en el segundo 25 ingresa esta persona sin un control de accesos, no hay nadie que le diga, no hay nadie que vea y pasa directamente a la parte, o podríamos llamarla como de oficinas. Es importante por eso hablar de los controles de accesos. El control de seguridad de producción es algo importante. La gran mayoría de las empresas cuentan con sus áreas de producción, sus áreas de embarque, pero cuando se habla de
control de seguridad de producción, vamos más allá de solamente ver qué están haciendo y cómo va la línea de producción. Es más allá, es poder mantener aislada esta área. Aislada me refiero a que no cualquier persona no autorizada pueda ingresar, tiene que ser monitorizada, tiene que tener un control de accesos hacia las personas solo autorizadas, un control de stock y de inventario y una buena relación con el área de embarque. A esto se refiere el control de seguridad y producción. Cuando nosotros ya hablamos de los canales de distribución, es algo muy importante. Y aquí voy a tomar un tema importante también en cuanto a la contingencia. El control de seguridad de canales de distribución. A lo mejor mi empresa va a seguir distribuyendo y tengo que seguir distribuyendo con ellos. Tengo que seguir monitorizando hacia dónde va. Generar las rutas y hacer cambio en las rutas va a ser algo muy importante. Obviamente, un cambio de ruta no solamente es decir, mañana te vas a ir por tal calle. Es un proceso que se tiene que llevar a cabo por el área de embarque, pero favorecería la protección y la prevención a esta parte. Entonces, desde los almacenes, poder vigilar, contabilizar, generar el embarque y analizar la ruta propia que se debe de seguir. Así, esto es un elemento ya un poco mayor, generar una protección de embarque, que es quien monitorea el embarque o quien monitorea el producto una vez que sale de mi área de la empresa. Vamos a platicar un poquito entonces de qué es lo que tengo yo que hacer. Todo este contexto que nosotros marcábamos y hablábamos era para poder establecer qué es la prevención y cómo se relaciona la prevención situacional con mi empresa. Si yo me iba directamente a las medidas de prevención, podría haber algunas que no cobraran sentido, otras que a lo mejor fueran muy razonables, pero no cobran la fuerza que se requiere. La primera que vamos a ver es, al ser necesario el cierre de tu empresa o negocio, mantén guardias de vigilancia entre tu grupo de seguridad y colaboradores. Una de las propuestas que podemos nosotros generar como empresa para la seguridad es de generar guardias de vigilancia. Dado que no podemos salir, ni abrir, ni mantener, bueno, tenemos que generar este acuerdo de vigilancia en los grupos de seguridad. Para aquellas empresas que tienen cuerpos de seguridad privada, pues obviamente pueden mantener este nivel de seguridad. Pero las empresas o locales que no mantengan ese o no tengan ese grupo de seguridad pueden favorecer esta parte al generar brigadas o cuadrillas de vigilancia. No se requiere que voy a ir a vigilar toda la empresa. No. Necesitamos tener canales de comunicación. A lo mejor yo no puedo ir directamente todos los días a mi empresa o local, pero puedo empezar a generar redes de comunicación externas con las personas. Siguiente. Es importante que nos aseguremos de que los accesos a oficinas, bodegas, así como cualquier área de la empresa, se encuentren cerradas y aseguradas. Esto partiendo de las indicaciones de mantenernos todos en casa. Si todos vamos a acatar estos lineamientos de protección, tenemos que asegurarnos que lo que dejo en mi local o empresa está bien asegurado y cerrado. Otro de los factores o las medidas de prevención es procurar mantener comunicación con vecinos del comercio o empresa, con la finalidad de poder mantener información del movimiento en tu empresa o negocio. Nuevamente hago hincapié en la prevención comunitaria. Es importante que la prevención sea un elemento de comunidad y no solamente mío. Yo de la puerta hacia afuera no sé y no me interesa qué pase. Pues bueno, vemos en esta contingencia que es importantísimo generar este punto de que mi empresa salga hacia los elementos externos, que mi empresa sea una partícipe del lugar en el que está. Son lugares en ocasiones complicados y pensemos en Boulevard Delta. La gran mayoría de donde está Boulevard Delta, Omega, Epsilon, son muchas empresas, muy pocos vecinos, pero ellos también tienen que generar
entre este punto un acuerdo de cómo se van a vigilar, cómo se van a proteger. Entonces, una de las medidas es procurar mantener comunicación con tus vecinos. Es algo que te favorece el poder vigilar tu empresa de manera remoto al no contar con un mecanismo de videovigilancia. Si es necesario abrir el negocio o visitar la empresa, procura mantenerte alerta y respetar las medidas sanitarias propuestas por las autoridades. Sé que es muy importante mantener nuestro negocio a flote, pero también quien mantiene nuestro negocio a flote es mis colaboradores y yo mismo. Si yo mismo no voy a mantener estas medidas sanitarias, pues a lo mejor puedo mantener a flote económicamente mi empresa, pero híjole, puede ser que el momento de contagio sea mayor. Por lo tanto, si es necesario abrir mi negocio o si es necesario visitar la empresa para ver qué es lo que pasa, como lo decíamos en el punto 1, pues es importante mantenernos alerta y respetar estas medidas. ¿Por qué mantenernos alerta? Lo vimos en el primer video. El factor de riesgo es mucho mayor al tener una poca afluencia de personas. Muchos de nosotros lo hemos visto. Cuando salías, 8:15, 8:20 de la mañana por las calles de la Central, el Estadio, Poliforum, podíamos ver que era una fuerte carga vehicular. Lo hemos visto actualmente nosotros en unos 2 días atrás, 8:15 de la mañana y parece que estamos saliendo en día 1 de enero, soles. Entonces esto es un factor de riesgo importante. Otro elemento, evita pegar carteles que indiquen la nula presencia o personal o cierre de la empresa. A veces para dar atención a mis compradores, a mis clientes, mis proveedores, pues pego un cartel para decirles que, bueno, por parte de la contingencia no estaré presente. Bueno, casi les estoy avisando al otro grupo de personas que obviamente no estaré aquí. Y si ustedes recuerdan lo que habíamos hablado al inicio, uno de los principales elementos del triángulo es que se propicie el medio. Entonces, si el medio no tiene la afluencia necesaria de personas o suficiente, y aparte yo estoy avisando con un cartel que no estaré, pues obviamente nada más necesito a una persona lo bastante motivada para que el triángulo del delito se vuelva a cerrar. Por eso, una de las medidas de prevención es que evitemos correr o esparcir la noticia de que no estaré, y mucho menos pegar carteles fuera de la empresa diciendo que no estaremos en este tiempo. Creo que este es un poquito lógico o bastante lógico dada la situación. Otra de las medidas de prevención que podemos nosotros tomar en cuanto a esta situación es si realizamos un trabajo en casa o el llamado home office y requerimos alguna conexión con algún servidor de la empresa, solicitar a los encargados de sistemas nos proporcionen una guía de acceso seguro. Los encargados de sistemas pueden proporcionarnos a nosotros cuáles son los elementos y cuáles son las rutas de conexión más seguras. De verdad, pensemos, cuando nuestra computadora personal la usamos de manera personal, nosotros no sabemos ni a dónde entramos ni qué hacemos. Cuando estamos en la empresa, a lo mejor la línea de conexión a la red está un poco bloqueada. No puedo abrir Facebook, no puedo abrir Instagram, no puedo ver videos de YouTube. Pero bueno, es que es porque estas líneas mantienen una conexión muy comercial y por lo tanto muy vulnerable. Si yo desde mi casa voy a comenzar a conectarme a un servidor de la empresa, digamos, necesito bajar cierta información del área de producción. Bueno, pues entonces estoy manteniendo en vulnerabilidad a mi empresa porque yo no sé cuáles son los elementos que he visitado con mi computador. Por lo tanto, para mí resulta algo sencillo, para la empresa un factor de riesgo. Por eso la medida de prevención es acercarnos directamente a quienes son los encargados de sistemas y nos puedan marcar una línea o una ruta necesaria de conexión. Si no lo cuenta la empresa con esto, bueno, poder consensar que si tenemos que hacer algún movimiento, alguna situación remota, lo hagamos de una manera consciente y en una computadora que nosotros podamos estar seguros de que no tiene algún tipo de conexiones externas. ¿Por qué?
Yo siempre les hago el comentario y en alguna de las pláticas que he tenido la oportunidad de dar en la cámara, les comento, imagínense, bueno, que se roben algún tipo de información, bueno, pero te imaginas que vayan a la parte de la nómina y en estos tiempos es complicado. Entonces ahí en esa parte yo creo que cualquiera de nosotros se pondría de, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo que la nómina? Bueno, el punto de vulnerabilidad fue un acceso remoto. Por eso es importantísimo. Y esto hace una gran referencia a lo que hablábamos del e-commerce, del comercio electrónico. Cuando nosotros vamos a tener que abrir, ustedes no sé si lo han checado en Facebook, han abierto grupos de compra-venta a lo local, donde la gran mayoría no visualiza el contexto general. Sí es muy buena la comunicación en cuanto a la parte de la visibilidad de mi producto, pero al final de cuentas tengo que tener un contacto físico para que tú puedas hacer este trueque, este intercambio de servicio, producto y bien. Por lo tanto, es importante que sigamos manteniendo los elementos de prevención sanitario y de seguridad ante cualquier situación de este e-commerce. Ese sería un buen tema que podríamos ver más adelante o en alguna otra ocasión de qué sucede con este comercio electrónico, con todos los contextos, tanto electrónicos, tanto personales, tanto como situacionales. Otra es, no abras correos sospechosos o de información referente a la contingencia. Existe una modalidad de robo de información donde el medio son los correos empresariales. Inclusive hay correos en algunas entidades gubernamentales del país donde ya se han visto afectadas porque son suplantados los correos de directivos y se manda información a las áreas de subordinación para poder generar acceso a información o poder hacer la distribución de información. En algunos países, hablando de España, Italia, China, esta contingencia del COVID-19 abrió una brecha importantísima para la delincuencia informática, que fue, empezaron a generar muchos links donde te hablaban o te decían cuál era la situación actual de ese país, cuál era la situación mundial en cuanto a esta pandemia. Tú esperabas abrir un link que te diera la información sobre el número de contagios, las zonas de contagio, pero de verdad lo que era es simplemente un link para poder acceder a tu información personal. Recuerden, bueno, si recordamos qué es lo más importante para la seguridad informática, no es ni la computadora ni el celular, es la información. En la seguridad informática lo que les importa es la información. En estos links lo que les importa es la información, quién es, qué ve, dónde está, qué es lo que hace y si es posible acceder a sus contraseñas y cuentas de correo electrónico y redes sociales. Todo esto se daba por medio de estos links. Por eso es importante que bajo esta situación actual que tenemos no prestemos atención a más allá de fuentes oficiales. ¿Cuáles son nuestras fuentes oficiales? Bueno, tenemos la de coronavirus.guanajuato.gov.mx, que es una fuente oficial. Tenemos otras fuentes oficiales que son de la Federación, así como de la Organización Mundial de la Salud. Más allá de esas fuentes, cualquier fuente es una fuente externa a las fuentes oficiales y ponen en vulnerabilidad mi información. Entonces, es importante que nosotros cuidemos esta parte de la información. Por último, en este listado, procurar mantener el contacto con los delegados de policía para alguna eventualidad es sumamente importante. ¿A qué nos referimos? Es importante que nosotros conozcamos al delegado de policía. Dentro de este nuevo modelo de patrullaje que el municipio de León ha manejado de manera acertada, se genera un delegado de patrullaje para cada zona. Es importante que en la zona en la que se encuentre mi empresa, yo conozca al delegado. ¿Por qué? Porque él es el que tiene la información de cómo se da el patrullaje, cuáles son los factores de vulnerabilidad mayores. Por eso, yo como empresa, yo como local, necesito tener un contacto continuo con este delegado de policía. Y lo manejábamos en cuanto a en la presentación al inicio. Es importante que yo conozca a mis policías estatales
y municipales para poder generar cualquier plan de prevención o de contingencia. Estos elementos que nosotros vemos, este listado que nosotros vemos rápidamente, no me va a asegurar a mí no ser víctima de un delito. Ojo, porque a veces pensamos, es que yo ya seguí estas medidas y fui víctima del delito. Esto me favorece la prevención. Pero recuerden, me voy a regresar un poquito a la presentación. Recuerden el otro elemento. Perdón, voy un poquito más para atrás. Aquí está. Aquí. Recuerden el otro elemento, el elemento personal. Nosotros tenemos que generar las medidas de autocuidado pertinentes y necesarias para cada una de las empresas. Las políticas de prevención que nosotros manejemos internas. ¿Cuáles podrían ser esas políticas de prevención internas en mi empresa? Bueno, podríamos hablar de el salir acompañados, podríamos hablar del no usar elementos electrónicos, podremos hablar del de no compartir información propia de tu empresa. Y las medidas generales de cuidado es mantenerte alerta al momento de que tengas que salir por alguna eventualidad, no compartir información personal tuya ni de la empresa en esta contingencia, no dar información más allá de lo que se te solicita en la empresa. Estas son las medidas de autocuidado que nosotros tenemos que generar. En sumatoria, toda esta situación nos puede dar a nosotros una mayor protección. Por eso es este listado que nosotros podemos proporcionar a ustedes en cuanto a esta contingencia. No sé, por mi parte, para poder continuar con una serie de preguntas que tenga cada quien sobre alguna parte de este listado de la presentación. Sí, tenemos una pregunta. Dice, sí. ¿Tienen datos de qué porcentaje de incremento de la delincuencia se proyecta en los siguientes meses? Sí, los datos de proyección no son todavía puestos, pero sí hemos tenido datos que presentó inclusive la Secretaría de Seguridad de León, donde ha existido una disminución, obviamente por la afluencia de personas. Son datos que se tienen presentados. Una proyección mayor de cuáles son los que se prevén no se tiene actualmente. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cuáles serían los principales delitos que se cometen en una situación de contingencia como en la que estamos viviendo? Sí, hablábamos un poquito de los principales factores de vulnerabilidad. Estos factores de vulnerabilidad nos van a decir cuáles son los principales delitos que podemos tener. Si nosotros mencionamos alguno, va a ser el robo a comercios. Otro, el robo a transeúnte. Si nosotros vemos un poquito qué es lo que teníamos, la mayor o menor cantidad. Me voy a regresar a la presentación para esa pregunta. Cuando hacíamos el árbol de factores, aquí está. Los factores. ¿Cuáles podrían ser los principales delitos? Los tenemos aquí. Calles con poca afluencia de persona pueden favorecer los principales delitos de robo de transeúnte. Los negocios cerrados o solitarios pueden favorecer el robo a negocio, el vandalismo o en alguno de ellos el deterioro, bueno, afectar contra la infraestructura de este negocio. La desinformación del tema, así como el manejo del e-commerce, lo platicaba yo hace ratito antes de terminar, pueden favorecer aquellos delitos de robo de información, los delitos electrónicos. La no vigilancia, así como la poca comunicación con el entorno, vuelven a sumar hacia lo que es el robo al exterior o robo interior de la empresa. Muy bien, tenemos otra pregunta. Ahora que estamos en nuestras casas de tiempo completo, ¿qué recomendaciones puedes darnos en cuanto a seguridad o qué precauciones tomar al salir por comida o alguna otras cuestiones de primera necesidad? Sí, mira, cuando hablamos de seguridad en el hogar, nosotros aquí en la parte de la Secretaría, nosotros a veces ponemos el contexto general, ¿no? Y voy a hablar tanto de si tenemos que salir nosotros, tendríamos que generar alertas, estar alertas hacia dónde voy, programar mi salida y así hacia dónde voy a ir,
dado que si yo digo, me hacen falta tales insumos dentro de la casa, tengo que programar una sola salida para poder generar la compra de estos insumos y también minimizar el número de riesgo al momento de tener calles con poca afluencia. Número 2, cuando yo esté dentro de mi casa, la seguridad tiene que ser de manera integral, no solamente qué pueda pasar del exterior hacia el interior, al interior, sino qué puede pasar en el interior con todos los que estamos aquí. En algunos elementos, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública han dado algunos flyers, así como infografías de qué podríamos hacer nosotros. Bueno, mantenernos siempre alertas y comunicados. Número 2, mantenernos y mantener a mi familia siempre en una actividad y mantener un rol de actividad. Voy a hablar un poquito de manera coloquial. Cuando nosotros estamos en una contingencia o en un home office, nosotros decimos, bueno, más al rato me baño, más al rato hago esto y mi rutina comienza a generarse diferente a lo que yo hacía. Esta rutina comienza a generarse como si yo estuviera de descanso. Eso genera una situación diferente en el hogar. Si en el hogar no se continúa con esa rutina, comienza el tedio. Con el tedio vamos a continuar con la acumulación del estrés. Con la acumulación del estrés, bueno, empiezan a venir las rispideces entre la comunicación y una vez teniendo todo este mundo de situaciones, se puede llegar a tener inclusive violencia dentro del hogar. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Mantener un rol de actividades, alejarnos un poco de los elementos electrónicos lo más posible, porque bueno, a veces pensamos, me aviento un maratón de Netflix, me aviento este juego, ahora prendo esta computadora, ahora agarro el celular, pero lo que hace eso es distanciarnos y mantenernos simplemente alejados. Entonces, la menor cantidad que podamos de tiempo pasar en elementos electrónicos. Mantener nuestra casa libre de cualquier estorbo y generar siempre una vigilancia hacia el exterior. Eso es importante. Aun cuando nosotros estamos en la casa, no significa que alguien no quiera o pueda ingresar. Entonces, mantener siempre la vigilancia hacia el exterior. Esas serían algunas recomendaciones que podríamos dar al estar en la casa para poder evitar cualquier elemento de inseguridad, tanto interno como externo. Dice otra, sabemos que la calle estará con menos afluencia de personas. ¿Es recomendable el uso de cajeros automáticos o es conveniente anticiparnos con efectivo? Mira, sí es importante que la gente pueda anticiparse una cantidad de efectivo. Esto te permite una maniobrabilidad en cualquier situación, no solamente ahorita con esta contingencia. En cualquier situación, mantener un grado de efectivo considerable, no estoy hablando de alto, sino considerable en tu casa, te permite la maniobrabilidad. Si es importante que tengas que hacer un cajero o usar un cajero, tienes que seguir algunas recomendaciones. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Pues bueno, utiliza un cajero que tú conozcas, que sea confiable. 2, que sea dentro de instituciones y establecimientos bancarios, porque estos cuentan con sistemas de videovigilancia. Número 3, si estás en el cajero y ves que hay personas, mantén y sigue las indicaciones de la Secretaría de Salud. Mantén tu distancia, tu sana distancia, y no aceptes ningún artículo sanitizante de extraños. ¿Esto qué es? Puede llegar a alguien y te dice, oye, te regalo tantito gel. Lo hemos visto que para poder generar o propiciar un delito se construye la situación. Entonces puede ser que en alguno de estos elementos sanitizantes que te ofrecen pueda venir alguna droga. Por lo tanto, esta prevención es en cuanto a si tienes que utilizarlo. No platicar con nadie de esta situación, mantén tu sana distancia, programa lo que tengas que, al lugar al que tengas que ir, en este caso el cajero, y lo que tienes que sacar y dirigirte nuevamente hacia tu casa. ¿Podrías compartir los números de emergencia aparte del 911? Me refiero al menos a los más importantes. La denuncia de violencia intrafamiliar, cuestiones de salud, de robo. Sí, mira, está el 911. El 911 es una herramienta excelentísima para la parte de la denuncia, pero ¿qué pasa si nosotros tenemos alguna situación de estrés, alguna situación de violencia intrafamiliar dentro de? Podemos comunicarnos al 075, es una línea de atención específica a la violencia contra la mujer, es una línea que puede estar abierta, dado que con la convivencia cotidiana y diaria y en esta parte sumada,
podemos tener algún tipo de problemática, está el 075. Es del 089 que se da para cualquier tipo de denuncia anónima que nosotros veamos hacia alguna situación que podamos nosotros tener. Y están también las aplicaciones. Hay una aplicación que es Emergencias GTO. Déjame ver si puedo ponérselas por aquí. Emergencias GTO es una aplicación que te permite a ti tener una conexión directa con el área de C5, el área de monitoreo. Es una denuncia directa. Aquí se las voy a mostrar. Es esta. Rocío, no sé si puedes apoyarme. Sí se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok. Esta es una aplicación que se puede descargar a cualquier sistema operativo, ya sea Android o iOS, que te permite hacer una denuncia directa desde tu celular. Es una denuncia que puedes hacer directamente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, hacia C5, y se canaliza directamente hacia la agencia de C4 municipal del municipio que sea correspondiente. Permítanme esto, ¿eh? Funcionalidad. Dentro de la pantalla inicial, podrás visualizar en la parte superior derecha las notificaciones que lleguen a la aplicación. En la parte inferior de la pantalla, tendrás acceso a los siguientes servicios. Información de ayuda, marcación rápida al 911, iniciar conversación con la central de emergencias de tu municipio por chat y la activación del botón del pánico móvil. ¿Cómo reportar una emergencia? Ingresa a la aplicación. Ubica la clasificación de acuerdo a la necesidad del reporte. Policía, protección civil y bomberos, servicios médicos y tránsito. Selecciona la imagen y descripción que corresponda a tu emergencia. En la siguiente pantalla tendrás la opción de detallar dicha emergencia o agregar fotografías, video o audio que ayude al operador a dar una mejor respuesta. Envía la descripción. Confirma tu ubicación dentro del mapa y envía la emergencia. Una vez recibido tu reporte, se mandará una notificación a tu celular con el número de folio de atención generado. Grandeza de México, Gobierno del Estado. Bien. Esa es la aplicación que les comento. Es una aplicación que podemos descargar en nuestro celular y nos permite no solamente dar aviso de algún tema de seguridad, sino lo vimos ahí en cuestiones de protección civil, la caída de un árbol, la caída de algún espectacular, pero también emergencias médicas, cualquier labor de parto, cualquier situación de accidente, cualquier situación la podemos rápidamente desde esa aplicación. Muy bien, tenemos otra pregunta. ¿Cómo puedo hacer para que retiren a unos tipos que viven en unos tubos atrás de mi tienda? Los reporto, pero nunca va a seguridad. Perdón, otra vez, ese cortó. ¿Cómo es? ¿Cómo puedo hacer para que retiren a unos tipos que viven en unos tubos atrás de mi tienda? Los reporto, pero nunca va a seguridad. Ok, aquí es una parte que les comentaba al final, el mantenernos informados sobre quién es nuestro delegado para una pronta atención. Yo le recomiendo dando lo que es, cada uno, en ocasiones en algunos comités, existen algunos comités de seguridad vecinal, algunos otros son comités de participación. Identifique quién es su presidente de colonos o identifique quién es su presidente de comité de seguridad vecinal. Ellos por lo regular tienen el contacto de quién es el delegado y externe esta situación directamente con el delegado para que él pueda tomar alguna medida.
Nos hacen un comentario, dice la app no me aparece en Play Store de Android. Ok, le ponemos emergencias GTO o emergencias 911. Una vez que que yo haya descargado la aplicación, tengo que registrarme en esa aplicación para poder yo acceder a la misma. Pero la buscamos como emergencias GTO o emergencias 911. Muy bien, tenemos otra pregunta. En caso de ser víctima de robo en mi negocio, ¿qué recomendaciones me das? ¿Cerrar por unos días o qué precauciones debo tomar? Ok, si tú eres víctima de algún delito, la primera recomendación que te voy a decir es denunciar. La cultura de la denuncia es algo que nosotros tenemos que fomentar. Yo sé que pueden existir muchos factores de vulnerabilidad hacia la persona, muchos factores de riesgo hacia la denuncia, pero es un elemento que nos permite actuar y nos permite generar un antecedente. ¿Qué podrías y cuál sería la recomendación si tú eres víctima de un delito? Trata de mantener y de guardar la mayor información posible del suceso. Comunícate y denuncia directamente hacia el 911 por medio de la aplicación o por medio del teléfono, así como presentar tu denuncia directamente con el Ministerio Público para poder continuar con este proceso de la denuncia completa. Después de esto, mantén un poco, digamos, si tu negocio fue asaltado, lo lógico que nosotros pensamos es cerrarlo. Bueno, si tú, en tu persona, crees que lo más factible para ti es cerrarlo, puedes mantenerte 1 o 2 días al margen de tu negocio, en lo que se toma en cuenta tu averiguación. Después de este tiempo, empieza a generar estos procesos que hablamos aquí en cuanto a la prevención. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué propició que se llevara el delito? ¿Y qué fue lo que hizo factible que estas personas llegaran al delito? Segundo, ¿por qué nadie se enteró de que me estaban robando? ¿Qué me está faltando a mí en cuanto a esta vinculación con el entorno para poder prevenir? Es de ahí. Muy bien, tenemos otra pregunta. En donde vivo es un circuito, tenemos solo un permiso provisional para poner portón y controlar quién entra y quién sale, pero nos comentan que es probable que no lo retiren y con la situación actual nos preocupa quedar desprotegidos. ¿Qué nos sugieres hacer? ¿Seguridad pública puede apoyarnos en esta cuestión o cómo puedo asegurar mi patrimonio? Sí, mira, ahí en esta parte los regímenes que se tienen en cuanto a la urbanización de un lugar los va a marcar desarrollo urbano. Ellos son los que te marcan quién puede sí cerrar, quién no puede cerrar algún fraccionamiento, algún clúster. Seguridad pública no tiene injerencia dado que está fuera de la competencia. Lo único que ustedes como vecinos pueden generar es hacer un mapa de riesgos. Hagan un mapa de riesgos y de vulnerabilidades, pero reales. ¿Qué tan vulnerables somos si este portón se quita? Pero es algo que ustedes tienen que identificar. Si se fijan en la presentación al inicio, yo les marcaba el cómo identificar mi entorno. En esto, aquí es importante que nosotros veamos qué está pasando en mi entorno para poder yo visualizarlo como un riesgo. Si ustedes presentan esto como un riesgo, pero un riesgo muy bien sustentado, podría ser tomado en cuenta y consideración. Tenemos otra pregunta. En caso de que me asalten dentro del trabajo, ¿puedo usar la fuerza en autodefensa o el uso de algún arma blanca? En mi caso, pago la nómina. Sí. Bien, el uso de la fuerza, aun cuando se legisla en el uso de la fuerza dentro del hogar y dentro del negocio, se está legislando esta parte de qué tanto la legítima defensa es permitida. Como recomendación total es, híjole, en ocasiones cuando yo he dado este tipo de recomendación me dicen que queremos un mundo de agachones. No. Si tú eres asaltado y piensas que existe la posibilidad de poder usar un arma para tu defensa, también piensa que podría ser utilizada en algún momento contigo. Por eso es que cuando las recomendaciones que damos en el área de seguridades municipales, estatales o federales es mantener la calma y por lo menos no violentar el espacio en el cual se está llevando este delito. ¿Por qué? La persona que va a ir a asaltar
difícilmente va en sus 5 sentidos. La gran mayoría de ellos van en un estado alterado. Cualquier movimiento tuyo, aun cuando lo tengas previsto, puede poner en riesgo tu seguridad. Por eso una de las recomendaciones es, más allá de que si puedes o no legalmente generar una legítima defensa, es qué tanto puede poner en riesgo la vida mía o de los que están alrededor mío. Listo. Muy bien, muchas gracias. Pues hasta ahí son todas las preguntas que tenemos. No sé si nos quisieras hacer algunas últimas recomendaciones. Sí, mira, en esta parte de las recomendaciones que tenemos, bueno, para la empresa, estas que manejábamos, estas que les comentábamos, este listado, es sumar toda la cuestión que tiene que ver con la contingencia, lo que es la parte de si tenemos la oportunidad de mantenernos en casa, lo hagamos. Si tenemos la oportunidad o la necesidad, perdón, de salir, tenemos que prever bien hacia dónde vamos a ir, planear una ruta y generar y seguir manteniendo en observancia todas estas medidas de la Secretaría de Salud. Es algo que podemos nosotros seguir recomendando y en esta parte, si nosotros como sociedad colaboramos con nuestro granito de arena, podemos salir rápidamente de esta contingencia. Muchas gracias a Mario Luz Velázquez Prado por esta conferencia. Gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros. Próximamente tendremos más temas. Estamos para servirles. Estamos generando una nueva forma de trabajo para llegar a ustedes con información y con temas relevantes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.